Para quien ha rezado 1000 veces y, aún así, ha sentido que el cielo permanecía en silencio. Para quien repitió palabras heredadas, fórmulas aprendidas, gestos memorizados, y terminó con la misma sensación de vacío que al principio. Para ti, que nunca dejaste de intuir, aunque no supieras nombrarlo, que algo en la oración estaba incompleto, mal dirigido, fragmentado. Este libro no nace para convencerte de nada. No fue escrito para sumar creyentes, ni para fortalecer dogmas, ni para ofrecer consuelo emocional. Este libro existe para devolverte algo que te fue retirado antes incluso de que supieras que lo habías perdido: el acceso directo. Si estas palabras han llegado a ti, no es azar. No es coincidencia editorial. No es curiosidad intelectual. Llegaron porque preguntaste. No con la boca. Preguntaste con el cansancio de repetir sin sentir, con la frustración de pedir sin recibir, con la sospecha silenciosa de que estabas hablando hacia afuera cuando la respuesta siempre estuvo adentro. Desde hace siglos, la humanidad fue entrenada para mirar al cielo como quien arroja piedras esperando que alguna vuelva convertida en milagro. Se nos enseñó a elevar la voz, a juntar las manos, a inclinar la cabeza, a suplicar. Pero al mismo tiempo, fuimos cuidadosamente desentrenados de la única dirección que realmente importaba: hacia adentro. No fue un error. Fue un diseño. Porque un ser humano que ora hacia afuera es dependiente. Pero un ser humano que ora hacia adentro es soberano. La oración, en su forma original, no fue una súplica. Fue una tecnología de alineación. Una forma precisa de postura, respiración, atención, emoción y silencio que permitía a la conciencia humana entrar en coherencia con lo que llamamos Dios, fuente, vida o presencia. No como idea, no como creencia, sino como experiencia directa. Eso fue lo peligroso. Eso fue lo que no podía quedar en manos de todos. Por eso la oración fue convertida en repetición. Por eso se volvió externa, verbal, mecánica. Por eso se la separó del cuerpo, se la despojó del aliento, se la desligó de la emoción viva y se la confinó a palabras dichas desde la superficie de la mente. Un ser humano que repite no despierta. Un ser humano que suplica no recuerda quién es. Los imperios lo entendieron. Los concilios lo formalizaron. Las instituciones lo sellaron con autoridad, censura y fuego. No hacía falta destruir todos los textos. Bastaba con vaciar la práctica de su núcleo. Lo que se suprimió no fue la fe. Fue el método. Y, sin embargo, algo sobrevivió. Sobrevivió en manuscritos enterrados en arena para escapar de la quema. Sobrevivió en comunidades perseguidas que preferían en silencio antes que la traición. Sobrevivió en líneas veladas, frases incómodas, palabras que no encajaban del todo con la doctrina oficial. Sobrevivió porque la verdad no necesita permiso para seguir respirando. Entre esos rastros están los textos hallados en Nag Hammadi, que revelan que el cristianismo primitivo no fue una voz única, sino un coro de experiencias. Entre ellos, un evangelio en particular se vuelve una grieta imposible de sellar, el llamado Evangelio de Tomás, donde no hay narración épica ni milagros teatrales, sino sentencias que apuntan siempre en la misma dirección. El reino no está afuera, está dentro y alrededor, pero los hombres no lo ven. Eso no es poesía. Es instrucción. A la par, desde otra orilla del conocimiento, una antigua máxima hermética susurraba lo mismo con otro lenguaje: como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. No como metáfora decorativa, sino como ley operativa. Una ley que afirma que el cuerpo humano no es un estorbo para lo divino, sino su reflejo más inmediato. Cuando unes ambas corrientes, la mística interior cristiana y la ciencia simbólica hermética, aparece algo que incomoda profundamente a cualquier sistema de control espiritual: el cuerpo como templo operativo. No un templo simbólico. No una metáfora bonita. Un templo funcional. Porque si el cuerpo es el templo, no necesitas intermediarios. Si el aliento es el espíritu en movimiento, no necesitas traductores. Si la atención es el altar,
no necesitas horarios sagrados. Y si el corazón es el centro de emisión, no necesitas gritar para que te escuchen. Aquí aparece la idea que atraviesa todo este libro, el aposento secreto. No como habitación física, no como retiro geográfico, sino como un mapa interno, una disposición precisa del cuerpo y la conciencia que permite el encuentro directo con la presencia. Cerrar la puerta no significó nunca huir del mundo. Significó cerrar la dispersión. Cerrar la puerta fue siempre un acto neurológico, respiratorio, emocional. Fue aprender a retirar la energía de los sentidos, a recogerla del ruido, a descenderla desde la cabeza hasta el centro vivo del pecho. Eso es lo que se perdió. Eso es lo que se ocultó a plena vista. Eso es lo que este libro no va a adornar, sino devolver con precisión. No esperes aquí promesas vacías. No esperes discursos motivacionales. No esperes consuelo para seguir igual. Este libro no viene a tranquilizarte. Viene a reordenarte. No te dará una fe nueva. Te dará un método. No te ofrecerá teorías. Te conducirá a una experiencia verificable. No intentará salvarte. Te recordará cómo dejar de abandonarte a ti mismo. Cada página que sigue está escrita para ser escuchada con el cuerpo, no solo entendida con la mente. Porque lo que vas a encontrar no es información nueva, sino una memoria antigua que se activa cuando las piezas correctas vuelven a su lugar: postura, respiración, atención, vibración, emoción y silencio. Nada aquí es casual. Nada es decorativo. Nada es superstición. Todo responde a una lógica profunda que atraviesa tradiciones, siglos y lenguajes, y que fue fragmentada deliberadamente para que nunca la vieras completa. Este libro no pretende reconstruir una religión. Pretende devolverte una capacidad. Y esa capacidad comienza con una sola decisión, tan simple como irreversible. Dejar de orar hacia afuera y atreverte a entrar. La puerta no está en el cielo. Nunca lo estuvo. La puerta está en ti. La oración secreta de Jesús. Escrito y publicado por Audiolibros Hispanos. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. El engaño de la oración exterior, cómo la súplica te vuelve dependiente. Hubo un momento en la historia, y no fue místico ni sagrado, fue estratégico, en el que la oración dejó de ser una experiencia transformadora y se convirtió en un acto administrativo. No ocurrió de golpe. Ocurrió como ocurre en todas las grandes domesticaciones, lentamente, con palabras amables, con promesas de orden, con la excusa de proteger a la gente de sí misma. La oración exterior no nació como un error. Nació como una sustitución. Y toda sustitución tiene un propósito. Cuando una práctica espiritual te hace sentir pequeño, no es inocente. Cuando te enseña que siempre falta algo entre tú y lo divino, no es humildad, es dependencia. Cuando te acostumbra a pedir permiso para acceder a lo sagrado, no es reverencia, es entrenamiento. La historia no es aquí un archivo polvoriento. La historia es un espejo. Durante los primeros siglos, la espiritualidad que rodeaba las enseñanzas de Jesús no era uniforme, ni centralizada, ni controlable. Era una constelación viva de comunidades que practicaban la experiencia directa de lo divino. No había una sola forma de orar, ni una sola interpretación del misterio. Había caminos, prácticas, silencios, respiraciones, encuentros interiores. Había gnosis. La palabra gnosis no significaba creer más fuerte. Significaba conocer desde dentro. No conocimiento intelectual. No dogma memorizado. Conocimiento encarnado, vivido, irreversible. Para estas corrientes, el problema del ser humano no era el pecado entendido como falta moral, sino la ignorancia interior,
el olvido de su naturaleza profunda. El error no era desobedecer una ley externa, sino vivir desconectado del centro. Por eso la salvación no venía de aceptar una doctrina, sino de despertar una capacidad. Esto, desde cualquier lógica de poder, era inaceptable. Un ser humano que conoce por experiencia no necesita supervisión. Un ser humano que ha probado la presencia no puede ser intimidado con promesas futuras. Un ser humano que ora desde dentro no puede ser gobernado desde fuera. El punto de inflexión simbólico, no por el dato, sino por lo que representa, fue el Concilio de Nicea. No fue un evento espiritual. Fue una reorganización del acceso. Allí se decidió qué versiones de la experiencia eran aceptables y cuáles peligrosas. No se trató solo de textos, se trató de prácticas. Se desplazó el eje desde el cuerpo hacia la creencia, desde la experiencia hacia la obediencia, desde el interior hacia la institución. No importa memorizar nombres ni fechas. Lo importante es entender el mecanismo. Cuando la espiritualidad se vuelve uniforme, deja de ser viva. Cuando se vuelve jerárquica, deja de ser transformadora. Cuando se vuelve externa, deja de ser peligrosa para el poder. Aquí es donde la oración exterior encuentra su trono. Arrodíllate. Repite. Pere. Espera. Y, sobre todo, no sientas demasiado. La oración exterior funciona hacia arriba. Tú abajo. Dios arriba. Una distancia perpetua que nunca se cierra del todo. Y esa distancia es el negocio. Porque mientras creas que lo cerrado está lejos, aceptarás intermediarios. Mientras sientas que no eres digno, aceptarás condiciones. Mientras pienses que no sabes, aceptarás instrucciones. La súplica constante no te vuelve devoto. Te vuelve dependiente. Imagina a un mendigo sentado cada día frente a una casa enorme, pidiendo monedas a quienes pasan. Vive allí desde hace años. Conoce cada ladrillo, cada sombra del atardecer. Duerme en la puerta. Y nunca entra. Un día, alguien se sienta a su lado y le pregunta por qué no pasa. El mendigo responde que no tiene llave. El desconocido le dice que revise su bolsillo. Allí, oxidada por el olvido, estaba la llave desde el principio. Esta es la parábola de la oración exterior. No porque pedir sea malo, sino porque pedir se volvió un reemplazo de entrar. La oración exterior no es inútil por ser exterior. Es estéril cuando sustituye la experiencia interior. El problema no es mirar al cielo. El problema es no saber descender. Este patrón no es exclusivo del cristianismo. Aparece cada vez que el templo se convierte en edificio y deja de ser cuerpo. Aparece cuando el ritual se separa de la vivencia. Cuando el símbolo reemplaza a la función. Cuando la forma se come al fondo. En muchas tradiciones, cuando el conocimiento dejó de transmitirse como práctica y comenzó a transmitirse como norma, apareció la misma consecuencia, obediencia sin transformación. Gente correcta, pero vacía. Devotos disciplinados, pero desconectados. Palabras sagradas pronunciadas sin resonancia en el cuerpo. El cuerpo fue el gran excluido. Y eso no fue casual. Porque el cuerpo siente. El cuerpo recuerda. El cuerpo verifica. Un cuerpo entrenado en atención, respiración y presencia es un cuerpo que no necesita permiso para entrar en estados de claridad. Y eso siempre fue peligroso. Por eso la oración se volvió mental. Por eso se volvió verbal. Por eso se volvió repetición. Repite lo suficiente y dejarás de sentir. Deja de sentir y aceptarás cualquier explicación. Aquí aparece la distinción crucial que este libro no va a dejar pasar. Creer no es conocer. Creer es aceptar algo que otro dice. Conocer es no poder desverlo. La gnosis no te pide fe. Te exige experiencia. Y la experiencia es lo único que ningún imperio pudo controlar del todo.
Por eso los textos que hablaban de interioridad fueron marginados, enterrados, declarados heréticos, como los encontrados siglos después en Nag Hammadi. No porque fueran falsos, sino porque eran operativos. Porque no te decían qué pensar, sino dónde mirar. No te decían qué creer, sino cómo entrar. La oración exterior te dice qué decir. La oración interior te enseña a habitar. Una produce obediencia. La otra produce soberanía. Y aquí viene la confrontación inevitable. Si has rezado durante años y sigues sintiendo sequía, el problema no eres tú. No es falta de fe. No es indignidad. Es que te enseñaron a lanzar la energía en la dirección equivocada. Te entrenaron para hablar, no para escuchar. Te enseñaron palabras, no silencios. Te enseñaron gestos, no estados. Este capítulo no busca que abandones nada. Busca que recuperes. Recuperes la capacidad de experimentar lo que otros solo administraron. Recuperes el cuerpo como santuario. Recuperes la oración como acto de alineación y no de mendicidad. Porque la verdadera traición no fue prohibir la oración interior. Fue convencerte de que no la necesitabas. Y aquí está el golpe final que este capítulo deja caer sin suavizarlo. La oración exterior, cuando reemplaza la experiencia interna por obediencia mecánica, no te acerca a Dios, te aleja de ti mismo. Y nada es más funcional al control que un ser humano que ya no habita su propio centro. En el próximo capítulo, la dirección se invierte. Dejarás de mirar hacia arriba. Aprenderás a entrar. Porque el verdadero templo nunca fue de piedra. Y el aposento secreto nunca tuvo paredes. Capítulo 2. El aposento secreto no es un lugar, es un órgano interno de conciencia. Entra en tu aposento y cierra la puerta. Durante siglos, esta frase fue reducida a una lección de modales espirituales. Ora en privado. No presumas. No hagas ruido. Sé discreto. Una moral doméstica disfrazada de mística. Pero las palabras verdaderas nunca sobreviven indemnes a la simplificación. Cuando una frase atraviesa silos sin ser desactivada, es porque contiene un mecanismo. Y este versículo no describe una conducta. Describe una operación interna. La instrucción aparece en el Evangelio de Mateo, pero su alcance excede cualquier marco confesional. Jesús no estaba enseñando urbanidad religiosa. Estaba entregando un mapa. Y como todo mapa verdadero, fue confundido con el territorio. Porque nadie que quiera controlar a otros puede permitir que sepan dónde entrar. La palabra traducida como aposento no designa una habitación cualquiera. Señala el espacio más interno de una casa, el lugar sin ventanas, el núcleo protegido. Y cuando esa palabra se traslada al ser humano, deja de apuntar a paredes y comienza a señalar una función de la conciencia. El aposento no es un sitio. Es un estado. Es una capacidad. Cerrar la puerta no significa esconderse del mundo. Significa cerrar el flujo. Interrumpir la tiranía constante de los sentidos que exigen atención, reacción, identificación. Porque mientras todo en ti mira hacia afuera, no hay interior disponible. La interioridad no es una fantasía psicológica. Es un territorio fisiológico y psíquico preciso. La atención tiene dirección. Y la dirección crea realidad. Vivimos entrenados para dispersarla, notificaciones, estímulos, pensamientos encadenados, recuerdos, anticipaciones. La mente salta como un animal sin correa. El cuerpo acompaña con tensión. El corazón se acelera. La respiración se fragmenta. A eso lo llamamos normalidad. Pero esa normalidad es una puerta abierta todo el tiempo. Cerrar la puerta es retirar la atención de los bordes y devolverla al centro. No por fuerza, sino por comprensión. No por huida, sino por ubicación. Las tradiciones que conservaron este conocimiento no lo hicieron con discursos, sino con prácticas.
En el cristianismo oriental, los monjes desarrollaron lo que llamaron la oración hesychasta, la oración del corazón. Hesychia significa quietud, pero no pasividad. Es una quietud cargada de presencia. Allí, la oración no se decía con la boca, sino que descendía lentamente desde la cabeza hasta el pecho, hasta que la atención se anclaba en el centro cardíaco y permanecía. No era simbolismo. Era neurología vivida. Siglos después, en la mística cristiana medieval, aparece un texto breve y desconcertante: La nube del no saber. Su autor, anónimo, advierte que Dios no se alcanza por pensamiento, sino por un acto de atención desnuda, sostenida, sin imágenes. Pide al lector que atraviese la nube del pensamiento y permanezca en una nube más alta, la del silencio consciente. Distintos lenguajes. Misma dirección. Y si cruzas las fronteras culturales, encuentras el mismo mapa en los Upanishads, donde se insiste en que aquello que buscas fuera es lo que sostiene la percepción por dentro. O en la disciplina de atención descrita por Yoga Sutras de Patanjali, donde el retiro de los sentidos, pratyahara, no es aislamiento, sino condición para que la mente deje de ser arrastrada por los objetos. El aposento no es gnóstico. No es cristiano. No es oriental. Es humano. Es la capacidad de replegar la conciencia sobre sí misma sin colapsar, sin dormir, sin disolverse. Un órgano interno que no es anatómico, pero se apoya en el cuerpo. Un punto donde respiración, atención y emoción convergen. Aquí entra la historia que muchos reconocerán sin haberla vivido conscientemente. Una persona moderna. Vida funcional. Trabajo, relaciones, responsabilidades. Todo en orden desde fuera. Pero por dentro, una ansiedad persistente, como un zumbido constante. No un miedo concreto. Una inquietud sin objeto. Intentó distraerse, analizarla, combatirla. Nada funcionó. Hasta que un día, exhausto de huir, hizo algo distinto, dejó de correr y se sentó. No para pensar. Para sentir dónde estaba. Descubrió algo incómodo: la ansiedad no venía de un problema, sino de una puerta abierta. La atención estaba siempre afuera, proyectada, extendida. El cuerpo no descansaba porque no estaba habitado. No había centro. No había aposento. Cuando comenzó, torpemente al principio, a llevar la atención al pecho, a la respiración, a un punto interno que no sabía nombrar pero sí sentir, la ansiedad no desapareció de inmediato. Pero se volvió comprensible. Era energía sin contención. Movimiento sin morada. La puerta no estaba maldita. Estaba mal cerrada. Cerrar la puerta no apaga el mundo. Te devuelve al cuerpo. Y el cuerpo, cuando es habitado, se vuelve mapa. Aquí es donde muchos se confunden. Creen que interioridad es imaginar, visualizar, escapar. No. Interioridad es precisión. Es sentir el peso del cuerpo, el ritmo del aliento, el latido que no depende de tu voluntad. Es permitir que la atención descienda desde la cabeza, donde todo es ruido, hacia el centro donde algo observa sin comentar. Ese lugar no es abstracto. Se siente como estabilidad, como presencia sin esfuerzo. No hay milagros aquí. Hay ubicación. Porque cuando sabes dónde estás por dentro, el mundo deja de empujarte desde fuera. No porque desaparezca, sino porque ya no te arrastra. El aposento secreto no te promete visiones. Te promete orientación. No te da poder. Te devuelve eje. Y eso, para quien ha vivido disperso, es más revolucionario que cualquier experiencia mística. La frase no pedía fe. Pedía dirección. Entra no es una metáfora moral. Es un verbo operativo. Y cierra la puerta no es aislamiento. Es soberanía de la atención. El lector que llega hasta aquí no necesita más teorías. Necesita saber algo concreto, dónde está dentro. Y ahora lo sabe.
no como concepto, sino como sensación posible, como un punto al que se puede volver. El aposento no se construye, se reconoce. Y una vez reconocido, ya no puedes fingir que no sabes dónde está. Capítulo 3. El cuerpo como templo hermético, la correspondencia que nadie te enseñó a usar. Una vez que el lector ha aprendido a entrar, surge la pregunta inevitable que casi nadie formula con honestidad. ¿Entrar dónde, exactamente? Porque si el aposento secreto no es un cuarto físico, si no es un refugio psicológico ni una fantasía meditativa, entonces debe existir un territorio real, una arquitectura interna que no ha sido nombrada con claridad. Ese territorio es el cuerpo. Y aquí comienza uno de los mayores malentendidos de la historia espiritual: creer que el cuerpo es un obstáculo para lo sagrado, cuando en realidad siempre fue su instrumento primario. Las tradiciones que entendieron esto no lo explicaron con biología, sino con símbolos operativos. El hermetismo lo expresó con una frase que ha sido repetida hasta el cansancio, y precisamente por eso: vaciada de poder, como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. No como consuelo poético, sino como ley funcional del universo, expuesta en textos como el Corpus Hermeticum y condensada con brutal precisión en la Tabla Esmeralda. La correspondencia no es una metáfora. Es una ingeniería de patrones. El universo no opera por piezas aisladas, sino por estructuras que se repiten a distintas escalas. Lo que existe en el cosmos existe en miniatura en el ser humano. No como copia decorativa, sino como condensación funcional. El cuerpo no representa al universo. Lo ejecuta en pequeño. Por eso, cuando las tradiciones antiguas hablaban del cuerpo como templo, no estaban espiritualizando la carne, estaban describiendo una tecnología de acceso. Un templo no es un edificio cualquiera. Es una estructura diseñada para conducir la atención desde lo profano hacia lo sagrado, desde lo externo hacia lo interno, desde el ruido hacia el centro. Tiene umbrales, ejes, cámaras, alturas. Nadie entra corriendo al altar mayor con los zapatos llenos de barro. Se avanza. Se prepara. Se asciende. El cuerpo funciona igual. No como máquina, sino como recorrido. Por eso, culturas que jamás se encontraron históricamente describieron el mismo eje vertical con distintos lenguajes. En la Biblia aparece como la escalera que une tierra y cielo en el sueño de Jacob. No es una fantasía nocturna, es una imagen corporal codificada, un eje interno por el cual asciende y desciende la conciencia. En la mística hebrea, ese mismo eje se convierte en el árbol de la vida, un entramado de niveles que no flotan en el aire, sino que se inscriben en la experiencia humana. En Egipto, el pilar era símbolo de estabilidad cósmica, un eje que sostiene el orden entre lo visible y lo invisible. En las tradiciones yógicas, la columna se vuelve canal, un camino interno por donde la energía asciende cuando el cuerpo deja de ser obstáculo y se vuelve conductor. Lenguajes distintos. Misma anatomía profunda. El error moderno fue reducir todo esto a psicología o a misticismo decorativo. Se nos dijo que los centros eran emociones, que las experiencias eran sugestión, que el cuerpo era un vehículo secundario. Así se logró algo eficaz: separar la espiritualidad de la encarnación. Pero una espiritualidad que no pasa por el cuerpo no transforma nada. Solo entretiene. Cada zona del cuerpo no es un órgano aislado, es un tipo de conciencia. La base sostiene, el centro vitaliza, el pecho unifica, la garganta expresa, la cabeza ordena. No como lista, no como sistema para memorizar, sino como travesía viva. La conciencia no aparece completa. Se despliega. Y cada nivel exige una cualidad distinta de atención. Aquí es donde la metáfora de la catedral se vuelve inevitable. Imagina entrar en una catedral antigua. No comienzas en el altar. Primero atraviesas el atrio, luego la nave, luego te acercas. El espacio mismo educa tu postura, tu voz, tu ritmo. Si corres, el lugar te descoloca. Si te detienes, te recibe.
El cuerpo hace lo mismo. Cuando intentas iluminarte sin habitar las capas inferiores de tu experiencia, sin estabilidad, sin respiración, sin presencia corporal, todo se vuelve imaginación. Vuelas sin base. Piensas sin anclaje. Sientes sin contención. Por eso tantas prácticas modernas producen fantasías intensas y transformaciones frágiles. No hay templo. Solo ideas sobre el templo. El cuerpo, cuando es comprendido como altar, emite. No solo recibe estímulos, proyecta estados. El tono de tu respiración, la coherencia de tu centro, la estabilidad de tu eje interno afectan la manera en que percibes y eres percibido. Esto no es misticismo ingenuo, es fisiología sutil que la ciencia apenas comienza a medir y que las tradiciones ya sabían habitar. Lo que hoy llamas estado emocional era, para los antiguos, liturgia interna. Un acto repetido que ordena el espacio interior. Si el cuerpo está fragmentado, la oración se vuelve ruido. Si el cuerpo está alineado, el silencio se vuelve fértil. Aquí se revela una verdad incómoda. Muchas personas buscan experiencias espirituales cuando aún no han aprendido a estar de pie por dentro. Quieren ascender sin haber entrado. Quieren luz sin recorrido. Quieren cielo sin tierra. Pero el principio hermético no negocia. Lo que no está ordenado abajo, no se sostiene arriba. Por eso este capítulo no invita a creer en nada nuevo. Invita a rever la relación con tu propio cuerpo. No como objeto que posees, sino como santuario que operas. No como cárcel, sino como instrumento de correspondencia. Cuando entiendes el cuerpo como templo, la espiritualidad deja de ser imaginativa y se vuelve encarnada. Cada respiración es un gesto ritual. Cada postura, una declaración. Cada atención sostenida, una apertura real. Y aquí cae la certeza que este capítulo no suaviza. Quien no comprende el cuerpo como templo convierte toda espiritualidad en fantasía sin raíz, en cielo sin suelo, en palabras que nunca tocan la vida. El templo siempre estuvo ahí. Pero nadie te enseñó a caminarlo. Ahora sabes que no se entra corriendo. Se avanza. Y el cuerpo es el camino. Capítulo 4. Neuma, la respiración como espíritu en movimiento. Todo cambia cuando desciendes al aliento. No como metáfora. Como hecho. Porque antes de que existieran teologías, dogmas o sistemas, ya estabas respirando. Antes de que supieras hablar, ya eras atravesado por algo que entraba, salía y te mantenía vivo sin pedirte permiso. Ese algo no fue llamado espíritu por casualidad. En griego antiguo, la palabra pleuma no designaba un ente invisible flotando en el aire. Significaba viento, aliento, respiración viva. El mismo término que se usa para hablar del espíritu es el que nombra el acto más básico y constante del cuerpo. No había separación. No había abstracción. El espíritu se movía. En hebreo sucede lo mismo. Ruach es el viento que sopla sobre las aguas en el Génesis, pero también es el aliento que entra en las fosas nasales del ser humano para animar la materia. No hay aquí fantasmas ni conceptos etéreos. Hay biología sagrada. La separación vino después. Cuando se olvidó que lo divino no descendía desde lejos, sino que circulaba. La respiración es el puente perfecto porque habita una frontera única. Es automática y voluntaria al mismo tiempo. Puedes ignorarla y seguirá ocurriendo. Puedes tomarla conscientemente y transformarlo todo. No hay otro proceso vital con esa doble condición. El corazón late sin tu control. La digestión ocurre sin tu permiso. Pero el aliento espera. Es una puerta que no se impone. Se ofrece. Por eso todas las tradiciones profundas, sin excepción, terminaron encontrándose allí. No por imitación cultural, sino por descubrimiento directo. En India, el pranayama no fue concebido como ejercicio físico, sino como regulación del prana, la energía vital que se mueve con el aliento. No se trataba de oxígeno.
Se trataba de conciencia transportada. En los textos asociados al Yoga Sutras de Patanjali, la respiración aparece como requisito previo para que la mente deje de ser arrastrada por los objetos. Sin aliento consciente, no hay interior disponible. En el sufismo, el dhikr, la repetición del nombre divino, no se recita como mantra vacío. Se sincroniza con la respiración hasta que el nombre deja de ser pronunciado por la boca y comienza a latir con el pecho. El aliento se vuelve recuerdo. Cada inhalación, una acogida. Cada exhalación, una entrega. En el cristianismo oriental, la oración de Jesús siguió el mismo camino. No se gritaba hacia el cielo. Se dejaba descender con la respiración hasta el corazón, donde continuaba sola, sin esfuerzo, como si el cuerpo hubiera aprendido a rezar por sí mismo. No era repetición mental. Era ritmo encarnado. Distintos nombres. Mismo sacramento. Porque el aliento nunca fue una técnica. Fue una comunión continua. Aquí conviene detenerse en algo que suele pasar desapercibido. Cuando respiras sin conciencia, sobrevives. Cuando respiras con presencia, participas. No haces algo especial. Permites que algo más grande te atraviese sin resistencia. La mayoría cree que usar la respiración significa controlarla, forzarla, manipularla. Pero eso es aún la mente queriendo dominar. El verdadero giro ocurre cuando comprendes que no se trata de respirar mejor, sino de ser respirado. La vida no espera tu aprobación para entrar. Ya está entrando. Lo único que cambia es si estás allí cuando sucede. Aquí, sin solemnidad innecesaria, aparece una práctica mínima. No como ejercicio técnico, sino como umbral. No requiere postura especial ni silencio absoluto. Solo disponibilidad. Detente un instante mientras escuchas. No cambies nada todavía. Solo nota que estás respirando. Ahora, permite que la inhalación ocurra un poco más lenta, como si le dieras espacio. No la empujes. Déjala entrar. Siente el aire descendiendo, no solo en los pulmones, sino más abajo, hacia el centro del pecho. Cuando exhalas, no expulses. Suelta. Como quien deja ir algo que ya no necesita sostener. Permite que el aire salga y espera un breve instante antes de que el siguiente aliento llegue. No llenes ese vacío. Obsérvalo. Ese pequeño espacio, entre un aliento y otro, es más importante de lo que parece. Allí no haces nada. Allí eres hecho. Repite este ciclo solo unas veces. No para lograr algo. Para reconocer algo. Notarás que cuando no interfieres, la respiración sabe exactamente qué hacer. Ajusta su profundidad. Regula su ritmo. Encuentra su propia inteligencia. En ese momento ocurre el desplazamiento sutil, dejas de ser el que respira y comienzas a ser respirado. Eso es pneuma en movimiento. No una fuerza que dominas. Una vida que te atraviesa. El aliento consciente no busca experiencias extraordinarias. Busca alineación. Cuando el aliento se aquieta, la mente sigue. Cuando el aliento se fragmenta, la conciencia se dispersa. No es filosofía. Es observación directa. Por eso el aliento fue llamado espíritu. Porque nunca estuvo separado de lo que anima. Cada respiración es un acto sacramental no reconocido. Una oportunidad de volver a casa sin moverte. Aquí se revela algo que transforma la práctica espiritual para siempre. No necesitas crear momentos sagrados. Ya están ocurriendo. El problema no es la ausencia de lo divino, sino tu ausencia del aliento. Cuando comprendes esto, dejas de usar la respiración como herramienta. Dejas de instrumentalizarla. Comienzas a honrarla. A escucharla. A permitir que te eduque. La respiración no es un medio para llegar a otra cosa. Es el encuentro mismo. Y este capítulo cierra con una certeza que no necesita adornos.
No se trata de aprender a respirar mejor, sino de recordar que la vida ya te respira desde antes de que intentes hacerlo. Cuando eso se vuelve claro, el espíritu deja de ser una idea y se convierte en movimiento. Capítulo 5. La luz que no viene del sol, el ojo único y la visión interior. La lámpara del cuerpo es el ojo. Durante siglos, esta frase fue domesticada hasta quedar irreconocible. Se la convirtió en moralina, ver con bondad, mirar sin envidia, tener buenas intenciones. Una lectura cómoda, inofensiva, incapaz de incomodar a nadie. Pero las frases que sobreviven 2 milenios no lo hacen por su valor ético. Lo hacen porque esconden una tecnología de percepción. Cuando el texto continúa diciendo que si el ojo es simple, todo el cuerpo se llenará de luz, no está hablando de conducta. Está hablando de estado de conciencia. La palabra que se traduce como simple no significa ingenuo ni bondadoso, significa no dividido, no fragmentado, no disperso. Un ojo simple es una conciencia unificada. No 2 miradas al mismo tiempo. No una parte observando y otra juzgando. No atención partida entre el objeto y el comentario interno. Ver con un solo ojo no es ver menos. Es ver sin interferencia. Aquí comienza el desmontaje definitivo de la lectura moralista. Porque el problema nunca fue la ausencia de luz. El problema fue la lente. Imagina a un hombre que entra a un cuarto oscuro. Enciende la lámpara. La luz inunda el espacio, pero él sigue tropezando. Maldice la habitación, revisa el interruptor, duda de la electricidad. Nunca se le ocurre limpiar sus gafas, cubiertas de polvo y grasa. La luz estaba ahí desde el principio. Lo que fallaba era el medio de percepción. Así funciona la conciencia humana. La realidad no está en tinieblas. La mente es la lente sucia. Las tradiciones místicas entendieron esto con precisión quirúrgica. En los evangelios canónicos, la visión no es un acto pasivo, es un estado del ser. Ver y ser están unidos. Por eso, cuando el ojo se unifica, no solo ves distinto, eres distinto. El Evangelio de Felipe lleva esta idea más lejos, usando un lenguaje deliberadamente velado. Habla de transformación, de transfiguración, de una luz que no se recibe desde fuera, sino que se revela cuando lo interno se ordena. No describe un fenómeno óptico, sino una mutación del modo de percibir. Esta luz no depende del sol. No proyecta sombras. No viene de una fuente externa. Por eso los místicos cristianos medievales hablaron de la luz no creada. No una luz física, sino una claridad que aparece cuando la conciencia deja de fragmentarse. No es algo que ves como objeto, es algo desde lo cual ves. Cuando la atención se estabiliza, cuando deja de saltar entre pasado y futuro, cuando no se divide entre deseo y rechazo, emerge una percepción distinta. No espectacular. Más bien sobria. Pero radicalmente honesta. Las tradiciones orientales describieron lo mismo con otras palabras. En ciertos relatos del budismo tibetano, la iluminación no es un estallido emocional, sino el reconocimiento de una claridad siempre presente, velada por hábitos mentales. La luz aparece cuando cesa la agitación, no cuando se fuerza una visión. En el sufismo, se habla de la iluminación del corazón. No como metáfora sentimental, sino como apertura de un centro perceptivo que ve sin intermediarios. El corazón, cuando deja de estar cubierto por velos, miedos, identidades, resentimientos, se convierte en órgano de visión. Distintas geografías. Mismo fenómeno. Aquí es crucial no caer en la trampa moderna, confundir visión interior con espectáculo interno. La luz de la que hablan estas tradiciones no es una fantasía luminosa para escapar del mundo. No es fuegos artificiales mentales. Es una capacidad de ver lo que ya está sin las distorsiones habituales. La atención sostenida produce percepción distinta porque desactiva el ruido. No añade nada. Quita interferencia.
Por eso el ojo único no se cultiva imaginando luces, sino unificando la conciencia. Cuando dejas de mirar con una parte y comentar con otra, cuando no hay un observador separado del acto de observar, algo se alinea. El cuerpo entero, dice el texto, se llena de luz. No porque brille, sino porque deja de estar fragmentado. Aquí se revela una verdad incómoda. Muchas personas buscan visiones porque no soportan ver la realidad tal como es. Pero la visión interior auténtica no te saca del mundo. Te devuelve al sin velo. Ver sin división implica ver también lo que no te gusta. Ver sin fragmentación implica asumir responsabilidad. Ver con claridad implica dejar de proyectar. Por eso esta luz fue siempre peligrosa. No consuela. Despierta. El ojo dividido necesita fantasías. El ojo unificado soporta la verdad. Cuando el texto afirma que si el ojo está enfermo todo el cuerpo estará en tinieblas, no amenaza con castigo. Describe una consecuencia natural, una conciencia fragmentada genera una vida fragmentada. No porque el mundo sea oscuro, sino porque la percepción está rota. Aquí el lector debe comprender algo esencial: la luz interior no se cultiva para huir del dolor, sino para verlo sin deformarlo. No se enciende para escapar del mundo, sino para habitarlo con precisión. La atención sostenida, no forzada, no tensa, limpia la lente. Y cuando la lente se limpia, la realidad aparece más simple, más directa, menos dramatizada. No necesariamente más fácil, pero más real. Este capítulo no promete experiencias extraordinarias. Promete algo más difícil y más valioso: claridad. Porque cuando ves sin velo, ya no puedes fingir que no sabes. Y esa es la verdadera transfiguración. La luz que no viene del sol no te ciega. Te devuelve la capacidad de mirar. Y cuando el ojo deja de estar dividido, no es el mundo el que cambia. Eres tú quien finalmente lo ve. Capítulo 6. Logos, la palabra como vibración te construye realidad. En el principio era el Logos. Esta frase no fue escrita para ser admirada. Fue escrita para ser operada. Cuando el prólogo del Evangelio de Juan afirma que el Logos estaba con Dios y que el Logos era Dios, no está introduciendo una abstracción filosófica. Está describiendo un principio activo, la palabra como forma, como patrón que organiza lo informe, como vibración que da estructura a lo que antes era posibilidad sin contorno. La palabra no nació como sonido. El sonido fue su vehículo tardío. Antes de ser pronunciada, la palabra fue intención estructurante. En el pensamiento griego, logos no significaba solo discurso, significaba razón, orden, proporción, coherencia interna. Era el principio que hacía inteligible el cosmos. No una voz, sino una ley audible. En la tradición hebrea, la creación ocurre por la palabra. No porque Dios hable como un humano habla, sino porque emite. Dijo Dios: hágase la luz. No es narración infantil. Es ontología, la vibración precede a la forma. El mundo se organiza porque algo fue pronunciado desde una fuente que no duda. La mística judía llevó esta comprensión al límite. En textos como el Sefer Yetzirah, el universo se concibe como una combinación de letras, sonidos primordiales que, al articularse, generan mundos. No es poesía. Es un modelo de realidad donde el lenguaje no describe, produce. Aquí aparece una verdad que incomoda a la mente moderna: no vives en un mundo neutral. Vives dentro de una narrativa vibratoria que se pronuncia sin cesar, muchas veces sin que te des cuenta. Tus palabras, dichas o pensadas, no flotan en el aire. Se imprimen en el cuerpo, organizan la emoción, condicionan la percepción. La palabra es forma porque educa la atención. Y la atención, cuando se sostiene, construye experiencia. Por eso la repetición puede ser una cárcel o una llave. No depende de la palabra. Depende de la presencia. Una palabra repetida sin cuerpo es ruido. Una palabra repetida con cuerpo es alquimia.
La diferencia no está en el término, sino en el lugar desde donde se pronuncia. Cuando repites desde la cabeza, el sonido rebota. Cuando repites desde el centro, la vibración desciende y reorganiza. Las tradiciones que entendieron esto jamás separaron palabra y respiración. El sonido sin aliento es hueco. El aliento sin intención es disperso. Juntos, forman un eje operativo. Por eso, en tantos caminos, el nombre sagrado no se grita ni se exhibe. Se susurra al interior hasta que deja de ser palabra y se convierte en pulso. No se pronuncia para convencer a una deidad externa, sino para reeducar la relación con lo divino. Aquí es donde términos como Abba fueron malentendidos, convertidos en fetiches sentimentales o fórmulas repetidas sin vida. Pero en su origen, Abba no era un título infantilizado. Era una vibración de cercanía, una manera de pronunciar la relación sin distancia, sin miedo, sin jerarquía paralizante. No nombraba a un padre lejano. Nombraba una presencia íntima. Pronunciar desde ahí cambia el cuerpo. No porque el sonido sea mágico, sino porque la relación se reescribe. La palabra encarnada no busca resultados. Busca coherencia. Cuando la palabra nace del pecho, cuando el aliento la sostiene y la atención la acompaña, algo se alinea. El cuerpo deja de resistir. La emoción deja de sabotear. La mente deja de fragmentar. Entonces ocurre lo que los antiguos sabían y los modernos olvidaron: la palabra comienza a orar sola. No necesita esfuerzo. No necesita voluntad. Se vuelve ritmo interno. Se vuelve fondo. Aquí es importante desactivar una confusión frecuente. No toda palabra sagrada transforma. Y no toda repetición despierta. La repetición vacía, la que no pasa por el cuerpo, produce habituación, no transfiguración. Adormece en lugar de abrir. Consolida el viejo lenguaje en lugar de reescribirlo. Por eso tantos rezos no cambiaron vidas. No porque fueran falsos, sino porque nunca fueron encarnados. La palabra que no atraviesa el cuerpo no tiene dónde quedarse. Pasa. Se pierde. La palabra que desciende se imprime. Imagina un texto escrito sobre agua. No importa cuántas veces lo escribas, nunca permanece. Ahora imagina el mismo texto grabado en piedra. No por violencia, sino por consistencia. El cuerpo es esa piedra cuando está presente. La emoción es el cincel. La atención, el pulso. Aquí el lector debe comprender algo crucial: su vida actual ya es un texto pronunciado. No por azar. No por destino. Por repetición. Por hábitos verbales y silenciosos que se imprimieron con el tiempo. Cada no puedo, cada no soy, cada no merezco fue una palabra encarnada que organizó experiencia. No es castigo. Es ley de correspondencia aplicada al lenguaje. El Logos no dejó de crear. Sigue haciéndolo a través de ti. Cuando el prólogo de Juan afirma que todo fue hecho por medio del Logos, no está hablando del pasado. Está describiendo el modo en que la realidad se sigue estructurando. La pregunta no es si usas la palabra creadora. La pregunta es qué palabra te usa a ti. Porque si no reescribes conscientemente el lenguaje interior, el viejo discurso seguirá pronunciándose solo. Y el cuerpo obedecerá. Y la emoción confirmará. Y la percepción cerrará el círculo. Este capítulo no te invita a repetir fórmulas. Te invita a escuchar. Escuchar qué se dice dentro cuando nadie oye. Escuchar el tono, no solo el contenido. Escuchar desde donde se pronuncia cada frase. Allí está el verdadero trabajo. No se trata de hablar más bonito. Se trata de habitar lo que se dice. Cuando la palabra nace del centro, cuando el aliento la porta y la atención la sostiene, deja de ser sonido. Se vuelve forma. Se vuelve camino. Se vuelve casa. Y aquí cae la conclusión sin concesiones.
Tu vida actual ya es un texto pronunciado por tu boca interior. Si no lo reescribes desde la presencia, el viejo lenguaje te seguirá viviendo. Capítulo 7. El corazón como altar, el centro que emite, ordena y contagia. Durante demasiado tiempo el corazón fue reducido a símbolo. Corazón como emoción. Corazón como metáfora. Corazón como adorno poético. Ese error fue cómodo y profundamente costoso, porque las tradiciones que realmente sabían nunca hablaron del corazón como un sentimiento, sino como un centro. Un eje. Un lugar donde lo invisible toma forma y desde donde la vida se organiza hacia afuera. No era romanticismo. Era ingeniería espiritual. En el antiguo Egipto, el corazón no era un órgano más. Era el núcleo del ser. Allí residía la conciencia, la memoria, la verdad del individuo. En el juicio del alma no se pesaba la mente ni las acciones externas, sino el corazón. No por moral, sino porque el corazón guardaba la coherencia real de la vida vivida. Nada podía ocultarse allí. En la Biblia, el corazón no es emoción pasajera. Es el lugar de la intención, del discernimiento, de la decisión profunda. Con todo tu corazón no significa con entusiasmo, sino con totalidad interior. Un corazón dividido no puede sostener dirección. En el sufismo, el corazón es un órgano de conocimiento. No siente solamente, ve. Se habla de un corazón cubierto por velos y de un corazón pulido que refleja la verdad sin distorsión. No es una metáfora moral. Es una descripción precisa de estados internos. En el cristianismo contemplativo, la oración del corazón no es una técnica sentimental. Es un descenso real de la atención desde la mente hasta el centro del pecho, donde la oración deja de ser pensada y comienza a latir. Distintas lenguas. Una misma anatomía interior. El corazón integra porque no fragmenta. La mente separa, compara, evalúa. El corazón unifica. No por irracionalidad, sino por amplitud. Puede sostener contradicciones sin colapsar. Puede permanecer presente sin huir. Y aquí aparece un punto que el pensamiento moderno apenas comienza a rozar. El corazón no solo recibe información, emite campo. No como creencia, como fenómeno. El estado interno del corazón, coherente o caótico, abierto o contraído, afecta la manera en que percibes y la manera en que eres percibido. No necesitas hablar para comunicarlo. No necesitas actuar para irradiarlo. Está ocurriendo todo el tiempo. Todos lo han experimentado, aunque no lo nombren. Piensa en una habitación donde entra alguien en silencio. No hace nada especial. No sonríe de manera forzada. No se impone. Y sin embargo, el ambiente cambia. Las conversaciones se aquietan o se tensan. Las personas se sienten cómodas o incómodas sin saber por qué. No hubo palabras. Hubo presencia. Ahora piensa en alguien más, entra con prisa, con ansiedad, con resentimiento contenido. Tampoco dice nada. Pero el espacio se vuelve denso. Algo se contrae. No por sugestión. Por contagio interno. Esto no es magia. Es resonancia. El corazón emite porque está diseñado para hacerlo. Cuando su ritmo es errático, la experiencia se fragmenta. Cuando su ritmo se armoniza, el cuerpo entero se ordena. La respiración se profundiza. La mente se quieta. La percepción se vuelve más amplia. Aquí es donde los descubrimientos modernos, leídos sin soberbia, comienzan a confirmar lo que las tradiciones ya practicaban. El corazón genera un campo que no se limita al cuerpo físico. Ese campo influye. Informa. Coordina. Pero este libro no está interesado en convertir eso en espectáculo científico. Lo importante no es el dato. Es la implicación. Si el corazón emite, entonces tu estado interno no es privado.
Si el corazón ordena, entonces la coherencia no es estética, es funcional. Si el corazón contagia, entonces tu presencia ya está enseñando algo, quieras o no. Aquí se revela una verdad incómoda: no atraes lo que deseas, irradias lo que sostienes. Por eso la limpieza del corazón nunca fue moral. No se trata de ser bueno. Se trata de liberar contracciones. Resentimientos no resueltos. Miedos crónicos. Vergüenzas antiguas. Cada una de esas emociones no integradas no es un defecto ético, es una tensión sostenida que distorsiona el campo interno. Un corazón contraído no puede emitir claridad. No porque sea malo, porque está ocupado defendiéndose. Limpiar el corazón no es juzgarlo, es permitirle soltar. Aquí, si el oyente lo permite, aparece una práctica simple. No como ejercicio obligatorio, sino como gesto de alineación. Puede hacerse ahora mismo, sin cambiar de postura, sin cerrar los ojos si no quiere. Lleva la atención suavemente al centro del pecho. No imagines nada todavía. Solo nota que allí hay sensación. Quizás calor, presión, latido. No importa. Permite que la respiración pase a través de ese centro, como si el aliento entrara y saliera por el corazón. No fuerces la emoción. No inventes gratitud. Recuerda algo real. Algo simple. Un momento en el que no estabas luchando. Un instante de alivio, de cuidado, de verdad. No lo analices. Permite que el cuerpo lo reconozca. Deja que esa sensación se asiente en el pecho mientras sigues respirando. No persigas intensidad. Busca coherencia. Cuando el corazón encuentra un ritmo amable, algo se reordena sin esfuerzo. No es euforia. Es estabilidad. Y desde esa estabilidad, la percepción cambia. El mundo no se vuelve perfecto, pero deja de ser amenazante. Este es el altar. No un lugar donde pides. Un lugar donde te alineas. Porque pedir desde un corazón contraído perpetúa la carencia. Pero un corazón coherente ya está en relación con lo que necesita. Aquí se sella una comprensión que transforma toda práctica espiritual. El corazón no es el sitio donde suplicas. Es el sitio donde te vuelves capaz de recibir sin mendigar. Cuando el corazón emite claridad, la vida responde sin ruido. No por premio. Por correspondencia. Y quien aprende a habitar este centro deja de buscar afuera lo que ya está vibrando dentro. Capítulo 8. La sombra como guardián, porque la luz primero duele. Aquí el libro deja de ser amable. No porque se vuelva cruel, sino porque deja de mentir. Hasta ahora, el oyente ha sido guiado hacia el interior como quien entra a un templo antiguo con promesas de revelación, de calma, de sentido. Y todo eso es real. Pero hay una verdad que no puede posponerse más sin traicionar el camino. Cuando cruzas el umbral del templo interior, lo primero que encuentras no es gloria, es polvo. No polvo simbólico. Polvo real. Acumulado. Viejo. Denso. El residuo de años, a veces de generaciones, de emociones no sentidas, memorias congeladas, palabras traradas, miedos normalizados. La espiritualidad infantil promete luz inmediata. La espiritualidad adulta enseña algo más honesto, la luz revela antes de sanar, y lo que revela no siempre es cómodo. Este capítulo existe por una razón precisa, para que el oyente no huya cuando la práctica empieza a funcionar. Porque esto ocurre. Ocurre siempre. No como castigo, no como prueba moral, no como falta de fe. Ocurre por una ley simple: la conciencia ilumina lo que toca, y lo que no fue integrado vive en la oscuridad. Cuando la luz entra, la oscuridad no desaparece por arte de magia, se vuelve visible. Aquí conviene decirlo sin rodeos: la sombra no es el enemigo. Es el material no trabajado. Es energía retenida. Es vida que no pudo circular en su momento y quedó atrapada en forma de síntoma, reacción, patrón.
Lo que llamas defecto suele ser una defensa antigua. Lo que llamas bloqueo suele ser una protección que ya no sabe retirarse. La psicología moderna lo ha descrito con otros nombres: trauma, memoria implícita, emoción reprimida. Pero la sabiduría antigua lo sabía desde siempre: lo no visto gobierna. No porque sea malvado, sino porque es inconsciente. Y lo inconsciente no negocia, actúa. Por eso las tradiciones serias nunca prometieron un camino solo ascendente. Siempre hablaron de descenso. Descenso al inframundo, al desierto, a la noche. No como caída, sino como parte del proceso. No se asciende sin antes atravesar lo que sostiene el peso. En los mitos antiguos, el héroe no se consagra sin antes bajar. Orfeo desciende. Inanna cruza 7 puertas y se desnuda en cada una. Cristo desciende a los infiernos antes de la resurrección. No son historias decorativas, son mapas de conciencia. Indican que hay zonas internas que no se transforman desde arriba, sino desde dentro. La mística cristiana lo expresó con crudeza: purificación antes de iluminación. No como penitencia moral, sino como vaciamiento. El alma, decían, debe ser limpiada de afecciones desordenadas. No pecados en el sentido legal, sino apegos que distorsionan la percepción. La luz no puede asentarse en un espacio saturado de tensiones no reconocidas. Y aquí aparece una confusión peligrosa que este capítulo debe desactivar: sentir incomodidad, tristeza, miedo o enojo durante la práctica no significa que estés retrocediendo. Significa que has dejado de huir. La práctica no crea el dolor, lo encuentra. Lo que antes estaba anestesiado ahora tiene voz. Por eso la parábola del cuarto cerrado durante años no es una metáfora poética, es una descripción exacta. Imagina una habitación que nadie abrió en décadas. Al abrirla, no sale perfume. Sale aire viciado. Polvo en suspensión. Quizás insectos. El error sería cerrar la puerta de nuevo y decir: este cuarto está mal. No. El cuarto está como estaba. Lo que cambió fue tu disposición a verlo. Cerrar la puerta no devuelve la salud, prolonga la putrefacción. Abrirla incomoda, sí, pero inicia la ventilación. La sanación no empieza cuando todo huele bien, empieza cuando permitiste que el aire circule. Muchos abandonan aquí. No porque no puedan, sino porque no entienden. Creyeron que la espiritualidad era evasión elegante. Creyeron que entrar al aposento secreto era escapar del dolor. Y descubren que es todo lo contrario, es dejar de escapar. Este capítulo no romantiza la sombra. No la convierte en identidad ni en excusa. Tampoco la demoniza. La coloca en su lugar real, guardiana. Porque la sombra guarda algo. Guarda energía vital que se congeló para sobrevivir. Guarda partes del ser que se ocultaron porque no era seguro expresarse. Guarda impulsos que fueron rechazados y aprendieron a disfrazarse. Cuando la conciencia madura entra en contacto con la sombra, no la combate. La escucha. No como análisis interminable, sino como presencia sostenida. La luz no interroga, permanece. Y en esa permanencia ocurre algo que ninguna técnica forzada logra: lo oculto se relaja. Aquí conviene ser extremadamente claro para el oyente: no todo lo que emerge necesita ser entendido, pero todo necesita ser sentido conscientemente. La mente quiere explicación. El cuerpo pide permiso. Permiso para sentir sin ser juzgado. Permiso para temblar sin ser corregido. Permiso para llorar sin relato. Las tradiciones lo sabían. Por eso hablaban de pasar por el fuego. El fuego no explica, transforma. No negocia, consume lo que ya no puede sostenerse. Pero el fuego de la conciencia no es violento. Es paciente. Es lento. Es implacable solo con lo falso. Aquí aparece una de las leyes más difíciles de aceptar para el buscador moderno. No todo lo que duele es señal de daño, a veces es señal de deshielo.
Lo congelado duele al descongelarse. El músculo duele cuando vuelve a moverse. El recuerdo duele cuando deja de estar enterrado. Por eso este capítulo es un acto de protección. Protege al oyente de interpretarse mal, de pensar que algo salió mal cuando, en realidad, algo empezó a moverse. La sombra no se vence con fuerza de voluntad. Se integra con presencia. No se erradica, se reabsorbe. Y ese proceso no es lineal. Viene en olas. A veces suave, a veces intensa. A veces clara, a veces confusa. Lo único que la bloquea de verdad es la huida consciente o el juicio moral. Las tradiciones coinciden en esto aunque usen lenguajes distintos, lo oculto gobierna hasta que se revela. No porque sea poderoso en sí mismo, sino porque opera desde la invisibilidad. Cuando algo se vuelve visible, pierde su tiranía. Puede doler al inicio, pero deja de mandar en secreto. Por eso la luz no es complaciente. No te muestra solo lo que te gusta. Te muestra lo que necesita ser visto. Y aquí hay una distinción clave que el oyente debe grabar en el cuerpo, no solo en la mente. La luz no expone para humillar, expone para liberar. Este capítulo no termina con promesas. Termina con una ley. Una ley que, una vez comprendida, cambia la relación con toda práctica interior, con todo síntoma, con toda incomodidad que emerja en el camino. La luz no castiga, muestra. Y lo que se muestra puede por fin obedecer a tu conciencia. Ese es el umbral. Y no hay regreso sin perder algo esencial. ¿Sigue? Capítulo 9. Los sellos del cuerpo, como la atención abre puertas y cierra fugas. Hay una forma de pobreza que no se mide en dinero ni en recursos, sino en presencia. Es la pobreza del ser humano disperso, del que vive derramado hacia afuera, fragmentado en 1000 estímulos, agotado sin saber por qué. No porque haya trabajado demasiado, sino porque se ha ido de sí mismo demasiadas veces sin regresar. Este capítulo no habla de moral. Habla de energía. No de pecado como infracción, sino de fuga. Porque en el lenguaje antiguo, perder la atención era perder el alma, no en un sentido poético, sino operativo. El alma, psique, neces, nafs, no era una abstracción, era la capacidad de habitarse. El cuerpo, visto desde esta perspectiva, no es solo templo ni altar. Es también vasija. Y toda vasija tiene sellos. Si están rotos, el contenido se escapa. No importa cuánta agua traigas si el recipiente pierde. No importa cuántas oraciones recites si tu atención gotea por todas partes. La modernidad no nos volvió más libres, nos volvió porosos. La atención se derrama sin fricción. Se entrega a pantallas, a narrativas ajenas, a preocupaciones que no están ocurriendo, a recuerdos que ya no existen. El resultado es una vida vivida en tercera persona, observada desde afuera, sin eje. Las tradiciones contemplativas lo sabían con claridad quirúrgica. Por eso hablaban de vigilancia interior, de sobriedad del alma, de recuerdo constante. No como obsesión, sino como economía sagrada. Donde va la atención, va la vida. Donde se pierde la atención, algo en ti se debilita. El monacato antiguo no huía del mundo por desprecio, sino por diagnóstico. Sabían que una mente sin gobierno convierte cualquier práctica en simulacro. No basta con entrar al aposento secreto una vez al día si el resto del tiempo vives completamente afuera, reaccionando, imaginando, anticipando, lamentando. El sufismo llamó a esto recuerdo, no porque se tratara de pensar en Dios todo el tiempo, sino de no olvidarse de sí. Olvidarse de la propia presencia es la verdadera caída. Recordarse es volver a casa, incluso en medio del mercado. Aquí aparece una enseñanza incómoda pero liberadora: la dispersión no es un defecto personal, es un hábito colectivo. Nadie nos enseñó a sellarnos. Nadie nos mostró cómo cerrar las fugas sin violencia. Solo aprendimos a exigirnos concentración como quien aprieta los dientes.
sin entender que la atención no se fuerza, se reúne. Imagina una escena simple, cotidiana, brutalmente común. Una persona despierta y lo primero que hace es salir de sí. Mira al teléfono. Entra en otras vidas, otras urgencias, otros relatos. Pasa el día respondiendo estímulos. Trabaja, habla, se preocupa. Al anochecer, llega a casa, se sienta y hay un momento extraño de vacío. No sabe exactamente quién es. No porque tenga una crisis existencial profunda, sino porque no estuvo consigo en todo el día. No se perdió por maldad. Se derramó por costumbre. Este capítulo no acusa. Enseña a reparar. Como un artesano que toma una vasija agrietada y no la desprecia, sino que la observa, la limpia, la sella. Sin culpa. Sin dramatismo. Con precisión. Los sellos del cuerpo no son místicos en el sentido fantasioso. Son puntos donde la atención se fija o se fúa. El rostro, la respiración, el pecho, el vientre, la mirada, la palabra. Cada uno puede ser puerta o derrame, dependiendo de si hay conciencia. Cuando la atención se dispersa, el cuerpo lo muestra. Mandíbula tensa. Respiración superficial. Pecho colapsado. Mirada errante. No son síntomas psicológicos aislados, son indicadores de fuga. El cuerpo siempre sabe dónde te has ido. La enseñanza central de este capítulo es simple y radical. La atención es una sustancia. No es una idea abstracta. Es algo que se gasta, se concentra, se pierde, se recupera. Y como toda sustancia valiosa, requiere cuidado. No se trata de controlar cada pensamiento, ni de vivir en vigilancia paranoica. Se trata de aprender el arte del retorno. Volver una y otra vez. Sin castigo. Sin drama. Volver como quien recoge agua derramada con paciencia. Aquí cabe un gesto práctico, breve, casi invisible, que no requiere cerrar los ojos ni retirarse del mundo. Un acto de retorno que puede hacerse en medio del día, en una fila, en una conversación, caminando. Es así de simple. Notas que te has ido. No preguntas por qué. No te juzgas. Solo llevas la atención, por un instante, al peso del cuerpo. A los pies tocando el suelo. A una inhalación completa. A la sensación del pecho expandiéndose. No para relajarte, sino para habitarte. Un segundo basta. A veces menos. Ese gesto cierra una fuga. No arregla la vida. No resuelve el conflicto. Pero te devuelve al centro desde el cual todo puede ordenarse. Los antiguos sabían que una oración hecha sin atención no asciende porque no nace. Sale de la boca, pero no del ser. La mente reza, el cuerpo está ausente, el corazón está en otro lugar. Eso no es hipocresía, es fragmentación. Cuando la atención se reúne, algo se alinea. La respiración se asienta. El cuerpo se organiza. La palabra adquiere peso. La oración deja de ser un acto aislado y se convierte en estado. Este capítulo no pide que vivas en retiro permanente. Pide algo más exigente y más real, que aprendas a no abandonarte constantemente. Que reconozcas las fugas sin vergüenza. Que selles sin violencia. Que recuerdes sin tensión. Porque al final, la verdad práctica es esta, y no necesita adornos. Quien domina su atención, domina su oración. Quien no, reza con la boca, mientras se pierde con la mente. Y perderse así, todos los días, es la forma más silenciosa de olvidar quién eres. Capítulo 10. Sincronías y señales. El lenguaje del mundo cuando tu interior se ordena. Hay un momento, casi siempre silencioso, en el que el lector atento empieza a sospechar algo inquietante. El mundo no cambió, pero ya no se le presenta igual.
Las calles son las mismas, las personas las mismas, los días continúan con su ritmo habitual, y sin embargo algo en la textura de la experiencia se ha desplazado. No es espectacular. No es místico en el sentido cinematográfico. Es más sutil, y precisamente por eso, más difícil de negar. La realidad parece responder. No como un oráculo que grita, sino como un idioma que empieza a dejarse entender. Este capítulo no habla de magia. Habla de sensibilidad. Tampoco habla de atraer eventos como si el universo fuera una máquina de premios. Habla de coherencia. De lo que sucede cuando el interior deja de estar fragmentado y, al ordenarse, se vuelve capaz de leer. Porque el mundo siempre ha hablado. El problema no era el silencio exterior, sino la sordera interior. Las tradiciones antiguas jamás separaron el estado del observador de lo observado. La idea moderna de un universo neutro, mudo, indiferente, es una anomalía reciente. Para los antiguos, el cosmos era un texto vivo, una escritura en movimiento, un entramado de correspondencias. No porque todo tuviera un mensaje oculto diseñado para cada individuo, sino porque la realidad responde de manera distinta a una conciencia dispersa que a una conciencia unificada. Cuando el interior está fragmentado, el mundo se percibe como ruido. Cuando el interior se ordena, el mismo mundo comienza a mostrar patrones. Las tradiciones teístas hablaron de providencia, no como intervención caprichosa, sino como cuidado inteligible. No todo acontecimiento era una señal, pero nada era completamente ajeno. En los relatos sagrados, los signos no aparecen para convencer a incrédulos, sino para orientar a quienes ya caminan. El signo no reemplaza la decisión, la afina. En el pensamiento hermético, la idea es aún más precisa: el universo refleja el estado del operador. No como espejo literal, sino como resonancia. Un instrumento afinado capta frecuencias que uno desafinado no puede percibir. No porque no existan, sino porque no hay órgano interno para recibirlas. Aquí es donde muchos se extravían, y el texto debe ser claro para no empujar al oyente al delirio. No todo es señal, pero todo puede ser leído. La diferencia no está en el objeto, sino en el sujeto. En la calidad de atención con la que se mira. Una sincronía no es un evento extraordinario, es un encuentro significativo entre un estado interior y una circunstancia exterior. No te sucede para impresionarte. Te sucede porque, por un instante, interior y exterior comparten ritmo. La persona dispersa vive rodeada de coincidencias que no ve. La persona obsesiva ve señales donde solo hay ansiedad. La persona ordenada reconoce sin esfuerzo lo que resuena y deja pasar lo que no. ¿Cómo se distingue una señal de una proyección? No con reglas mentales, sino con sensación corporal. La obsesión contrae. La señal verdadera ensancha. No excita, aquieta. No empuja, orienta. No exige interpretación inmediata, puede esperar. Aquí conviene decir algo que rara vez se dice con honestidad: cuando el interior se ordena, no aumentan las señales, disminuye el ruido. El mundo no se vuelve más hablador, tú te vuelves más disponible. Es como entrar a una habitación donde siempre hubo música suave, pero antes estabas gritando por dentro. Muchos oyentes reconocerán esta experiencia aunque nunca la hayan nombrado. Pensaron en alguien y esa persona llamó. Abrieron un libro y encontraron una frase exacta para su estado. Tomaron una decisión aparentemente menor y el día entero se reorganizó alrededor de ella. No como milagro, sino como alineación. El problema es que, sin marco, estas experiencias se descartan o se absolutizan. O se las llama casualidad sin más, o se les da un peso que no pueden sostener. Ambas reacciones nacen del mismo lugar: falta de criterio interno. Este capítulo no invita a buscar señales. Invita a ordenarse. Porque cuando lo haces, las señales dejan de ser necesarias como confirmación y se vuelven simplemente parte del diálogo natural entre conciencia y mundo. Hay una razón por la cual los relatos sagrados advierten contra la demanda constante de signos. Quien exige señales no escucha,
presiona. La señal auténtica aparece cuando no la necesitas para creer, sino para afinar. La vida ya te ha hablado antes. No una vez. Muchas. El problema no fue la falta de mensajes, sino la ausencia de idioma. Un idioma que no se aprende leyendo libros, sino habitando el cuerpo, reuniendo la atención, limpiando el corazón. Todo lo que se ha construido en los capítulos anteriores converge aquí. Cuando el cuerpo deja de estar en fuga, la percepción se estabiliza. Cuando la atención se vuelve sustancia reunida, la realidad deja de ser caótica. Cuando el corazón emite coherencia, el entorno responde con una coherencia sutil. No porque el mundo te obedezca, sino porque ya no lo interpretas desde la fragmentación. Hay una escena que muchos han vivido sin entenderla del todo. Caminas sin prisa, sin expectativa particular, y de pronto algo se ordena. Una conversación escuchada al pasar, una frase escrita en una pared, una imagen trivial que toca un punto exacto. No te explica nada, pero te ubica. No te dice qué hacer, pero te confirma dónde estás. Eso es una señal. No porque sea extraordinaria, sino porque llega cuando estás disponible. No te saca de tu centro, te devuelve a él. El error moderno es querer convertir este lenguaje en sistema, en técnica, en método de control. Pero el lenguaje del mundo no responde al control, responde a la presencia. Cuanto más quieres capturarlo, más se escapa. Cuanto más habitas tu lugar interno, más natural se vuelve. Por eso este capítulo mantiene una tensión deliberada. Porque el oyente sabe, en el fondo, que esto ya le ocurrió. Que la vida le habló en momentos clave. Que hubo advertencias suaves que ignoró y confirmaciones silenciosas que no supo recibir. No por incapacidad, sino por desorden. La promesa aquí no es revelación constante, sino escucha afinada. No es vivir buscando mensajes ocultos, sino dejar de vivir anestesiado. No es que aparezcan señales, es que tu percepción deja de ser sorda. Y esta es la conclusión que se impone sin dramatismo, como una verdad que se reconoce más que se aprende. No es que el mundo empiece a hablar. Cuando te ordenas por dentro. Es que siempre habló. Y recién ahora. Tienes oído para escucharlo. Capítulo 11. Sueño, muerte y renacimiento. El aposento secreto no cierra de noche. Hay una frontera que cruzas cada día sin darte cuenta. No tiene puertas visibles ni guardianes declarados. No pide credenciales. Simplemente sucede. Cierras los ojos, el cuerpo se abandona al peso, la respiración se afloja y algo en ti se retira. A eso lo llamas dormir. Pero esa palabra, tan cotidiana, es una máscara pobre para un fenómeno radical. Cada noche practicas una forma menor de morir. Las tradiciones antiguas nunca trataron el sueño como un accidente biológico. Lo entendieron como territorio, como descenso, como pasaje. En la mística cristiana, la noche no es solo ausencia de luz, es el escenario donde el alma es despojada de apoyos, imágenes, seguridades. La noche oscura no describe depresión. Describe el momento en que la conciencia deja de sostenerse en lo conocido y aprende a confiar en algo más profundo. No es castigo. Es preparación. Por eso este capítulo no habla del sueño como descanso, sino como continuación de la práctica. El aposento secreto no se clausura cuando cae la noche. Al contrario, se vuelve más accesible, porque el mundo exterior baja el volumen y el yo vigilante se relaja. Lo que no se integró durante el día encuentra entonces su escenario natural. Aquí aparece una verdad incómoda. Tu sueño revela tu estado interior con una sinceridad que la vigilia no permite. No como castigo ni diagnóstico moral, sino como espejo. La mente diurna puede sostener máscaras. El sueño no negocia. Lo que fue reprimido aparece simbólicamente. Lo que fue ignorado busca lenguaje. Lo que fue integrado se aquieta. Las tradiciones que trabajaron con ensueño no lo hicieron para controlarlo, sino para aprender a atravesarlo conscientemente.
En ciertos caminos contemplativos, el sueño era visto como una escuela nocturna. No se trataba de soñar cosas bonitas, sino de mantener una continuidad mínima de presencia. No presencia tensa, sino recuerdo suave. Un saber silencioso de estar. En Oriente, algunas tradiciones enseñaron que la conciencia atraviesa estados, vigilia, sueño, sueño profundo, como quien cruza habitaciones. El error no es dormir, el error es desaparecer sin saberlo. Porque quien desaparece cada noche sin darse cuenta, desaparece también ante los cambios, las pérdidas, la muerte misma. Aquí encaja con precisión una enseñanza que muchos conocen solo de nombre: el trabajo con el morir como parte de vivir. En ciertas tradiciones tibetanas se enseñó que la muerte no es un evento puntual, sino un proceso. Un proceso que se ensaya cada noche. El libro que describe ese tránsito no fue escrito para los muertos, sino para los vivos que quieren no perderse cuando las formas se disuelven. No se trata de creer en descripciones cosmológicas. Se trata de entender al principio: la manera en que duermes prepara la manera en que mueres. La manera en que mueres revela la manera en que viviste. No como castigo, sino como continuidad. Cuando la práctica diurna es superficial, el sueño se vuelve caótico o pesado. Cuando la práctica diurna es rígida, el sueño se llena de control. Pero cuando la práctica diurna ha tocado el corazón, cuando la respiración se ha vuelto hogar, cuando la atención ha aprendido a reunirse, el sueño cambia de textura. No necesariamente de contenido, sino de relación. Ya no es caída, es entrega. Aquí conviene desmontar una fantasía común: no se trata de controlar los sueños. El control pertenece al ego vigilante, y el ego no cruza bien los umbrales. Se trata de entrar al sueño con orientación, no con dominio. Como quien se interna en un océano que ya conoce, no para gobernarlo, sino para no temerle. Hay personas que, tras una práctica sostenida, notan algo simple y profundo. El momento previo al sueño se vuelve sagrado sin esfuerzo. No porque hagan rituales complejos, sino porque ya no llegan fragmentadas. El cuerpo no está en guerra. El corazón no está apretado. La respiración no huye. Entonces el sueño no irrumpe, recibe. Y el sueño devuelve lo que encuentra. Si encuentra huida, devuelve ansiedad. Si encuentra represión, devuelve imágenes intensas. Si encuentra presencia, devuelve reposo. No siempre placentero, pero sí honesto. Hay una belleza particular en entender el sueño así: deja de ser algo que te pasa y se vuelve algo que atraviesas. No con control, sino con intimidad. Como si el aposento secreto, trabajado durante el día, se expandiera durante la noche y te sostuviera mientras las formas se disuelven. Aquí, si el oyente lo permite, se puede introducir un gesto simple, no como técnica, sino como acto de orientación. No requiere esfuerzo ni promesas. Cuando te recuestes, no te lleves la mente del día a la cama como si fuera equipaje obligatorio. Lleva solo una cosa: la sensación del corazón. No la idea del corazón, sino el peso tibio en el centro del pecho. Permite que la respiración se acomode sola, sin conteo, sin intervención. No busques dormir. Entrégate a ser sostenido. Si surge pensamiento, no lo empujes. Déjalo pasar como pasa una ola cuando no intentas detenerla. Y si aparece miedo, porque a veces aparece, no lo combatas. Respira dentro de él como si fuera una habitación más del templo. No hay que hacer nada más. El gesto no es técnico. Es confianza entrenada. Porque aquí se revela algo que rara vez se dice con claridad: el miedo a la muerte no nace del evento final, sino de la incapacidad de soltar. Y quien no aprende a soltar cada noche, vive cada día aferrado. A ideas, a identidades, a historias que ya no respiran. Las tradiciones que enseñaron a morir bien no eran morbosas. Eran prácticas. Sabían que quien aprende a dejar ir en lo pequeño no se pierde en lo grande. Quien puede atravesar el sueño con confianza, atraviesa los cambios con menos violencia.
Quien ha visitado el silencio sin desaparecer, no teme cuando el ruido cesa. Este capítulo, escuchado de noche, no es teoría. Es umbral. No exige fe. Exige honestidad. Pregúntate, no con palabras, sino con sensación, cómo te entregas al sueño. ¿Como quien cae exhausto o como quien regresa a casa? Porque ahí está la clave que no se negocia. Quien no aprende a morir cada noche en paz, seguirá viviendo cada día desde el miedo. Y el aposento secreto, si has aprendido a habitarlo, no se apaga cuando cierras los ojos. Se vuelve más profundo. Capítulo 12. La oración de transfiguración, un método vivo para volverte templo. Llegados aquí, sería una traición repetir. El lector, el oyente, no necesita más conceptos, más pruebas, más mapas. Ha atravesado el descenso, ha reconocido el aposento, ha respirado el espíritu, ha visto la luz sin sol, ha sentido el corazón emitir, ha entendido que la sombra no es enemiga, que la atención se derrama o se recoge, que el mundo responde cuando el interior se ordena, que la noche no es interrupción sino escuela. Todo eso ya está vivo en él, aunque todavía no esté estable. Este capítulo no agrega una pieza nueva. Las alinea. Porque la transfiguración no ocurre por acumulación, sino por coherencia. No sucede cuando sabes más, sino cuando vives desde un centro unificado. Y eso, a diferencia de lo que la mente ansiosa cree, no requiere gestos heroicos, ni retiros imposibles, ni una voluntad de hierro. Requiere algo mucho más difícil y más simple: ritmo. Las tradiciones que transformaron al ser humano no lo hicieron con picos de intensidad, sino con liturgias cotidianas. No liturgias impuestas desde fuera, sino ritmos que ordenan el tiempo y, al ordenarlo, reordenan la conciencia. El día mismo se vuelve templo cuando deja de ser una sucesión caótica de estímulos y se convierte en un ciclo vivo. Mañana, mediodía, noche. No como división funcional, sino como movimiento interior. La mañana no es solo el inicio del día. Es el momento en que la conciencia emerge del no yo del sueño y vuelve a tomar forma. Por eso, lo que haces allí marca la orientación de todo lo que sigue. La tradición nos supo siempre: lo primero que tocas, te toca. Si lo primero que haces es fragmentarte, pantallas, ruido, urgencias, el día nace disperso. Si lo primero que haces es habitar el centro, el día se organiza alrededor de él. La oración de la mañana no es súplica ni petición. Es purificación. No moral. Energética. Atencional. Es el acto de limpiar el altar antes de que el fuego descienda. Respirar conscientemente, recordar el corazón, permitir que la luz interior ocupe el cuerpo sin esfuerzo. No para sentirte bien, sino para estar ubicado antes de actuar. La frase interior, si existe, no es afirmación mágica, es declaración de identidad. Hoy no actúo desde la reacción. Hoy no hablo desde la herida. Hoy no miro desde la fragmentación. No como promesa rígida, sino como dirección. Luego el día avanza, y con él la dispersión inevitable. El mercado, las conversaciones, las decisiones, las fricciones. Aquí entra el segundo movimiento, el más olvidado y quizás el más decisivo: recordar en medio del ruido. No retirarte del mundo, sino no perderte en él. El mediodía, no importa la hora exacta, es el momento del retorno breve. Un gesto mínimo que interrumpe la caída automática. Una respiración consciente. Una atención al pecho. Una palabra silenciosa que no pide nada, solo reúne. Este retorno no es espiritualidad elevada, es higiene interior. Es cerrar fugas antes de que el día te vacíe. Porque nadie se pierde de golpe. Uno se pierde por goteo. Y llega la noche. El tercer movimiento. El más delicado. El que decide si el día se integra o se arrastra como residuo al siguiente. La noche no es cierre, es unificación. No se trata de repasar con juicio, sino con lucidez. Ver dónde actuaste desde el miedo.
ver dónde estuviste presente. No para castigarte ni felicitarte, sino para recoger. Lo que no se recoge se repite. Lo que se mira con conciencia se disuelve. Aquí la práctica se vuelve más silenciosa. La respiración se suaviza. La luz ya no se activa con intención clara, se permite. El cuerpo, trabajado durante el día, se vuelve receptivo. La palabra, si aparece, es casi un susurro interior, más descanso que sonido. Y el sueño llega no como caída, sino como continuación. Esto es el método. No como receta, sino como forma de vida. No exige perfección. Exige constancia. Y aquí se revela una verdad que incomoda al buscador moderno: la constancia no es virtud moral, es neuroespiritual. Lo que repites reorganiza. Lo que sostienes se vuelve estructura. La conciencia se reconfigura no por intensidad ocasional, sino por repetición encarnada. Por eso hay advertencias que no pueden omitirse, no como amenazas, sino como protecciones. La primera es el ego espiritual. Aparece cuando la práctica comienza a dar frutos. Más claridad, más calma, más percepción. Y entonces surge la tentación de sentirse distinto, más despierto, separado. Ese es el punto exacto donde muchos se pierden creyendo que avanzan. La señal es clara: si tu práctica te separa de otros, se ha torcido. La transfiguración no te eleva por encima, te vuelve transparente. La segunda es la evasión. Usar la interioridad para no enfrentar la vida, las relaciones, el conflicto. Esto no es templo, es escondite. La verdadera oración no te retira del mundo, te devuelve al sin máscara. Si meditas profundo pero no puedes sostener una conversación honesta, algo está fragmentado. La tercera es la búsqueda de fuegos artificiales. Experiencias, visiones, sensaciones. Todo eso puede aparecer, pero no es el centro. Quien persigue efectos pierde el fundamento. La transformación real es silenciosa. Se nota no por lo que ves en meditación, sino por cómo reaccionas cuando nadie te observa. Y ahora, para cerrar, no con explicación sino con imagen, conviene dejar una escena. No histórica, no simbólica en exceso. Una escena simple, casi inevitable. Imagina a alguien caminando de noche con una antorcha. No ilumina todo el camino. No revela el horizonte completo. Solo el paso siguiente. Si la apaga porque no ve lejos, queda a oscuras. Si corre buscando más luz, tropieza. La antorcha no fue dada para mostrarlo todo, sino para permitir avanzar sin perderse. Este libro no te dio un sistema para controlar lo divino. Te dio una antorcha. El templo no se construye de golpe. Se habita, se limpia, se recorre todos los días. Y en ese habitar, algo ocurre que no necesita nombre, ya no horas para convertirte en templo, horas desde él. Y aquí queda el sello final, no como consuelo, sino como ley interior que, una vez vista, no se puede desver. La oración que no te transforma en lo que invocas. No es oración. Es repetición que posterga tu despertar.